videíto express para explicar algo que suelo ver en las cartas astrológicas. Estoy ahora ahí haciendo un informe. Y cuando la persona tiene el posicionamiento en su carta natal del Sol en conjunción a su luna, es un aspecto tenso, ¿sí? Que quiere decir que hay un conflicto interno o una tensión interna entre su identidad, su conciencia y el inconsciente, sus emociones. También a mí me gusta ponerle varias simbologías. Podría ser también una tensión entre el pasado y el presente. Podría ser una tensión entre lo oculto y la luz. Podría ser una tensión entre mi conciencia y la inconsciencia. Y podría ser una tensión entre mis emociones reprimidas y lo que yo soy en esencia. Por supuesto que esto queda muy bonito en palabras, pero lo que yo he visto en las personas, por sobre todo en las personas que no se trabajan a sí mismas, que no hacen ningún tipo de labor de conciencia o de crecimiento y desarrollo personal, la persona tiene mucha fijeza, vive muy inconsciente y hay algo que yo veo, y es como si la persona estuviera secuestrada, su conciencia estuviera secuestrada por su inconsciente, y la persona vive una vida de mandato, de deber ser, o sea, vive una vida desde su inconsciencia. Quien está creando todo en su realidad no es la persona, no es el alma, no es la esencia de la persona, sino que hay alguien a quien o distintas energías a las que esa persona le cedió su poder, o sea, su sol, su identidad, y está eligiendo y viviendo por la persona. Pero esto es complejo porque la persona ni siquiera se da cuenta de que está sucediendo esto, y paradójicamente cree que eso es lo que es y que no hay otra cosa. Entonces, por supuesto que esto es muy generalizado, es algo focal porque hay que ver los otros posicionamientos de su carta. Ahora, este posicionamiento en una persona que sí hace labor de conciencia, por ejemplo, una persona que llega a mí porque quiere hacerse un informe de una carta astral, acá es diferente, ¿sí? Por supuesto que también hay que ver todos los otros posicionamientos, pero la persona ya despertó, ¿sí? Ya tomó conciencia de su vida, tomó conciencia, está indagando en sus energías, está autoconociéndose y autoexplorándose. Entonces aquí cambia la dinámica y el sol siempre va a ser más potente que la luna, en un sentido de empoderamiento y de guía para el ser humano, porque el sol somos nosotros. O sea, en el sistema solar los planetas giran alrededor del sol. Entonces, cuando vos activás tu sol, tomás el poder que tiene tu sol en tu carta natal, lo asumís, lo jugás, lo explorás, lo vivenciás dentro tuyo, activás el sol de Dios, que sos vos, la luna comienza a perder intensidad emocional. Empezamos a soltar el pasado, empezamos a cuestionar las creencias que heredamos o las creencias que están dirigiendo nuestra vida de manera inconsciente. Empezamos a soltar el pasado, liberarlo, transmutar el dolor para activar la luz y para conectar con ese poder intrínseco que tenemos como almas encarnadas en la tierra. Por supuesto que esto es una constante en la vida de la persona, no es algo que sucede de la noche a la mañana, porque la persona siempre durante toda su vida va a tener este posicionamiento y va a tener esta especie de enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, y esto es adentro. Por supuesto que también se manifiesta afuera, pero cuanto más inconsciente es la persona de esta energía, de este aspecto en su carta astral, de que tiene una conjunción entre el sol y la luna, y más inconsciente es de sí mismo, de sus energías, más se manifiesta esta lucha entre la oscuridad y la luz, entre la conciencia y la inconsciencia, en el afuera, en su entorno, con los otros, y más eventos por destino les llega. Y
cuando la persona toma conciencia de sus energías y empieza a desactivar a la luna, salir del mecanismo lunar, que siempre es regresivo, es un lugar infantil, la luna es ese lugar de afectivización en la infancia. Entonces, lo que nos sucede a nivel emocional en cuanto a la luna está vinculado con el pasado y con el niño o la niña. Entonces, esto puede dar en alguien muy inconsciente, una persona de 50 años que sigue siendo un niño, sigue teniendo comportamientos de niño, puede ser incluso hasta padre, un hombre, ¿no?, de familia, pero sigue viviendo y actuando como un niño. No asumió su sol, no maduró, ¿sí? En alguien más consciente que sí hace labor personal, por supuesto que también va a estar esta lucha, pero la persona, a medida que va activando su conciencia, a medida que va tomando su poder, puede hacer esta diferenciación, discriminarse de la luna para pararse y posicionarse de su sol. Es un labor de conciencia que la persona tiene que hacer día a día, porque ambas energías operan juntas. Entonces tienen como la misma intensidad y la misma potencia de irradiación o dentro del ser. Pero cabe recalcar que, como dije anteriormente, el sol es más poderoso, el sol quema, el sol todo lo que contacta lo ilumina. Entonces el sol y la luna pueden tener un buen diálogo si yo aprendo a gestionar mis emociones y aprendo a soltar el pasado y liberarme de las memorias de dolor que condicionan mi vida actual, pero que no tienen que ver esas memorias con lo que yo estoy eligiendo ser hoy, mostrar, expandir, y también aceptar que la ciclicidad de la vida de estas personas, ¿no? Aceptar que pueden tener un tema con esto de la ciclicidad de la vida, que la vida tiene sus ciclos, sus ritmos, de que todo está constantemente cambiando, que lo único constante es el cambio. Bueno, es un aprendizaje que también será interesante ver cómo se desarrolla en la vida de estas personas, de que uno no puede ser todo el tiempo centro, digamos, que también hay momentos en donde tenemos que estar hacia adentro, descansar. Hay otros momentos que sí estamos para salir hacia afuera, hay otros momentos en donde son de espera, hay otros momentos sí que son de accionar. Entonces todo esto la persona debe ir aprendiéndolo en el camino consigo mismo, y eso es como lo más complejo, ¿no? Y también está encontrar su singularidad para salir del clan, para salir de los patrones familiares, para salir y vincularse y discriminarse de la madre. También va a ser uno de los grandes aprendizajes para estas personas. Así que bueno, espero que esto te sirva. Contame si tenés este aspecto en tu carta natal de la conjunción entre el Sol y la Luna. Una conjunción entre el Sol y la Luna es que están los dos planetas, las dos luminarias, en el mismo grado, ¿sí? Por ejemplo, tenés el Sol a los 22 grados y tenés la Luna a los 22 grados. Puede ser que la conjunción se da partil cuando están en el mismo grado exacto, como estoy diciendo ahora. Pero el Sol y la Luna pueden tener un orbe, que es una distancia de hasta 10 grados, ¿sí? Entonces, si vos tenés el Sol a 22 y tenés la Luna a 30 grados del mismo signo, están en una conjunción, ¿sí? Para que tengas en cuenta y lo cheques en tu carta y bueno, me contás cómo te sentís y cómo lo vivís vos. Te mando un besito. Y bueno, y si querés analizar tu carta astral a través de una mirada uraniana, por supuesto que podés hacerlo y pedir tu sesión. Te dejo todos mis datos acá abajo. Bendecido día.